Estimados amigos, como siempre, es un placer encontrarnos a través de las pantallas de Canal 11, como todas las semanas, en este mano a mano con ustedes, con el departamento de Canelones y a través de este canal y su retransmisora. Este programa, prácticamente programa de fin de año, 1 de enero del 2014, en un principio queremos agradecer a todos los amigos y a todos los compatriotas que por distintos medios, tanto por correos electrónicos, por mensajes de texto, por Twitter o por Facebook o además por llamadas telefónicas, estuvieron permanentemente respaldándonos y apoyándonos y siendo solidarios con nosotros y con nuestra familia ante la situación grave que vivimos en nuestra casa de Melilla, con el copamiento de 3 hombres fuertemente armados, con máscaras y guantes. Por eso, en este comienzo del programa de fin de año, de fiestas, agradecer a todos los amigos, porque además de acá del departamento de Canelones, muchísimos amigos y compatriotas nos mandaron mensajes o nos llamaron por teléfono, muchísimos de ellos conocidos y otros quizás que nunca nos habían visto, pero o nos ven por el canal o no nos conocen personalmente, pero que de una u otra manera hicieron llegar su mensaje de apoyo. Yo creo que este fin de año termina, más allá de la situación que nos tocó vivir en términos familiares y personales, el día 23 de noche, hay una situación realmente muy compleja en lo que tiene que ver a la inseguridad. Ese mismo día, en 3 lugares se sucedieron hechos violentos de armas de fuego con heridos en la zona de Lezica y Melilla, en un término de 4 o 5 horas en esa zona, en nuestra zona. Por lo tanto, la situación en general del país y estos días se ha agravado y creo que en definitiva muestra lo que nosotros veníamos alertando hace ya muchos años. El proceso de organización de la delincuencia en el país cada día es creciente. O sea, quizás los delitos menores hayan bajado en la estadística del Ministerio del Interior, pero los delitos más violentos, con copamiento, con violencia, con rapiña, con asalto y heridos de bala, van en crecimiento. Y van en crecimiento porque cada día, al estar más organizados las bandas de asaltantes o del crimen organizado o de los narcotraficantes que ocupan zonas de este país, que son zonas liberadas, barrios liberados, en las áreas sobre todo metropolitanas, terminan lógicamente por ir a los delitos más violentos, porque ya no es de a uno, sino andan organizados. En el caso nuestro, copamientos con máscaras y guantes, no hay ahí atrás una mínima organización. Lo mismo que han habido estos asaltos a estaciones de servicio y otros lados, uno ve que avanzan en su organización y están tomando modalidades. El caso de la modalidad del asalto con moto a los repartidores o a las estaciones de servicio o cualquier copamiento es una modalidad que se está usando en otros lados y que copian, en el caso de Argentina, que en Buenos Aires y el Gran Buenos Aires los asaltos de parejas en moto es permanente en toda la calle y en todos los lugares. Esta es lógicamente una situación que el país debe de solucionar. El Estado es el responsable, el gobierno es el responsable de la seguridad de los ciudadanos. Sobre todo también, hay que decir, la policía muchas veces sale a la calle con un tenedor en la mano, porque nos encontramos en toda esta situación muchísimos policías desprovistos de armas, sobre todo quien anda patrullando. Hoy, por ejemplo, la policía que hace el patrullaje en móviles de calle, lo que era radio patrulla, no andan con armas largas, se le ha sacado las armas largas. Me parece totalmente improcedente por parte del Ministerio del Interior, cuando una escopeta 12, incluso con balas de goma, puede detener a delincuentes en moto sin tener que matarlos. Por lo tanto, yo creo que hay cosas que no cierran en el diseño del Ministerio del Interior
en el cual hay un nuevo diseño para Montevideo, por ejemplo, y otros departamentos, pero nos encontramos que día a día la policía creo que está más desconcertada, a pesar del presupuesto nacional. Nosotros estamos en situación de guerra prácticamente, porque aunque no haya una guerra declarada, hay cientos o miles de maleantes armados en las calles del Uruguay, y sin embargo los ciudadanos de bien, los ciudadanos honestos, tienen que estar encerrados con rejas o para no ser violentados, y asimismo han entrado en muchísimos hogares a pesar de las rejas, arrancando las rejas e incluso hiriendo a sus propietarios. Nosotros hemos planteado, y ustedes lo han visto, y yo no quiero golpear sobre el tema, la necesidad de respaldar a la Policía Nacional y generar un nuevo sistema de seguridad donde la Policía Nacional tenga un mayor apoyo para cumplir sus tareas y a la vez cubrir más territorio a través de participación de las Fuerzas Armadas en los escenarios que les corresponden a las Fuerzas Armadas. Lógicamente, frontera, donde hay un tráfico de armas y de drogas muy importante, espacio aéreo y marítimo, pero también en determinadas zonas en apoyo a los patrullajes policiales, que, dicho por los propios policías, los delincuentes armados y en moto juegan a la mancha con la policía, porque a la policía incluso se le ha prohibido perseguir a más de 110 kilómetros por hora, por lo tanto no van a alcanzar nunca, y si no llevan una multa económica o personal el chofer de la policía. Entonces un radio patrulla que no puede superar los 110 kilómetros por hora porque va a llevar una multa, que no puede llevar una escopeta, ¿de qué manera va a detener a delincuentes en moto? No hay posibilidades. Esto es favorecer el diseño, es favorecer la delincuencia. Tampoco los decretos que se derogaron del año 82, que prevenía la posibilidad de detener en averiguaciones, no están más, por lo tanto la policía tiene que solo actuar sobre situaciones ya creadas. Entonces esto trae como consecuencia que el acto preventivo que debe desarrollar la policía no lo puede desarrollar, porque antes cualquier sospecha en la vuelta de un hogar o de un comercio, la policía venía y hacía detenciones en averiguaciones. Hoy no se puede hacer más, solo las detenciones sobre hechos consumados, y por lo tanto se le quita otra herramienta a la policía para trabajar. En estos días, ante esta situación que nos tocó vivir, hemos constatado, lógicamente, las deficiencias que la Policía Nacional, a pesar de agradecerles muchísimo a la Policía Nacional su participación, su colaboración, su trabajo permanente en torno al caso, y yo creo, ojalá en todos los casos se comporten de esta manera, pero agradecerles por el trabajo a todos los que han trabajado en el escenario que nos tocó vivir. Pero de todas formas ahí uno constata que a pesar de los enormes presupuestos que hemos votado los legisladores, los policías siguen estando sin armas, siguen estando desprovistos de material de acción y siguen estando desprovistos de respaldo del Ministerio del Interior. Y creo que esta situación en el 2014 va a estar lógicamente que va a estar en el escenario político de discusión de los partidos políticos, quién puede brindar mejor y mayor seguridad. El caso es que el Estado es el gran responsable y el gobierno central, sobre todo el Poder Ejecutivo, con los Ministerios de Defensa y de Interior, que son la estructura de seguridad que tiene el país, son los responsables de la seguridad básica o ciudadana. Y además de la seguridad de defensa, que hoy cada día está más relacionada al tema, porque en definitiva el crimen organizado internacionalizó el delito y hoy, reconocido por la Policía Nacional y por el propio Director Nacional de Policía, Inspector Cuarteche, las bandas están organizadas, han ocupado territorio, hay miles de narcotraficantes y aparecen hoy en el escenario los sicariatos, o sea, sicarios que han sido contratados por determinadas organizaciones para ejecutar a unos y a otros, por ahora en guerras entre bandas, o sea, entre asaltantes que son cada día más violentos con los narcotraficantes que quieren pasar desapercibidos pero son asaltados en sus bocas de pasta base. A esto se le va a agregar el tema de la ley de la marihuana y bueno, el escenario para la Policía Nacional va a ser muy complejo porque cómo cubren el escenario de farmacias que sean asaltadas para hacerse de la marihuana, o los camiones que puedan transportar los cigarros al interior para llevarlos a las farmacias del interior donde van a ir
lógicamente tendrán que ir con operativos policiales, porque de qué manera no van a ser asaltados cuando los cigarros acá van a ser legales y en Brasil son ilegales y van a valer 3 o 4 veces más. Lógicamente que solo transportarlo y pasar la frontera va a ser un bruto negocio, por lo tanto los asaltantes nacionales o internacionales ligados a las bandas van a operar sobre el territorio nacional. O sea, vamos camino a una situación muy compleja generada por el propio gobierno, que es el responsable de la seguridad del Estado. Al no tener un diseño de seguridad y una doctrina adecuada a la situación que vive el Uruguay, y se ha negado permanentemente, ante su soberbia permanente de discutir los temas doctrinarios de seguridad, el Ministerio de Interior le sigue errando y el propio ministro le sigue errando. Y esa es la situación que vive el Uruguay. Es un escenario 2014 para este tema lógicamente muy complejo y creciente. Y además es un escenario que la ciudadanía va a tener que tomar decisiones políticas. Es un escenario de quiebre para el Uruguay, porque no solo va a estar la discusión en el año 2014 de qué partido va a gobernar, sino que va a estar la discusión en el año 2014 de los problemas económicos que ha generado este gobierno, del desconcierto y la desorganización total en los estamentos de los ministerios del Estado, caso de Educación, Salud, Ministerio de Relaciones Exteriores, Defensa y Seguridad del Interior, y además una política económica marcada claramente por un modelo neoliberal que nos va llevando y transcurriendo a una situación cada día de luces amarillas en el escenario 2014, 2015, 2016. Por lo tanto, esto es tema de decisión de la ciudadanía cuando tenga que poner su voto en las urnas. Y bueno, el Uruguay va a tener que tomar una decisión hacia dónde quiere caminar, qué modelo de país quiere y de qué manera se pueden solucionar todos estos temas. Estos temas se tienen que solucionar con políticas de Estado, son lógicamente con un gobierno que tenga un perfil distinto en materia de seguridad del Estado, que tenga el tema asumido que el escenario global y el escenario regional ha cambiado en materia de inseguridad. También tiene que visualizar la posibilidad de cambiar el tema de educación y esto necesita un cambio estructural. Nosotros lo hemos planteado acá en estos programas con nuestros compañeros permanentemente de cómo nos posicionamos en el escenario de la educación a través de una nueva estructura administrativa de la educación, que es a donde se ha fracasado permanentemente por corporativizar las decisiones en el marco de la educación y lógicamente que eso lleva a una mirada sectorial, tanto sindical como del gobierno, politizando la educación del país. Educación que es herramienta fundamental para el desarrollo estratégico de la nación y herramienta fundamental que tiene que ver lógicamente como elementos de factores de prevención de los factores de riesgo de los temas de la inseguridad. Este es uno de los temas clave para el país. En la segunda parte del programa queremos analizar algunos temas y bueno, y darles, aparte de eso, lógicamente, las perspectivas 2014 y tratar de que el 2014 sea mejor para nosotros. Bien, en esta segunda parte, amigos, que tienen con la idea de mirar 2014 un poco en el escenario, aunque comentamos lo que puede ser el escenario electoral, escenario político, en todos estos temas que están arriba de la mesa, queremos comentar un tema que cierra el año, lógicamente marcando señales muy fuertes de sacudida en la interna del gobierno y hacia lo que tiene que ver el espectro político nacional. Los errores cometidos por el Ministerio de Economía y Finanzas en el marco del escenario Pluna y las responsabilidades políticas del ministro Lorenzo, que termina renunciando, la posibilidad de los procesamientos tanto del presidente del Banco República como el ex ministro Lorenzo, aunque el Frente Amplio nunca quiso derogar la ley que por hoy le piden el procesamiento de los ministros, ¿no? Que más de 10 años se viene discutiendo el tema del abuso denominado de funciones,
muchísima, y hay que decirlo, muchísimos policías en su actuación, a veces con responsabilidad, o muchas veces, gran mayoría sin responsabilidad, terminan siendo procesados por abuso de funciones. Hace mucho tiempo que se está discutiendo, se procesó al ex senador Amaro cuando salió de la Cámara y perdió los fueros por abuso innominado de funciones, por haber regalado unas bolsas de Portland para crear el monumento al caballo en Sarandí Grande, donde es la cuna de los raíz de caballos. Por lo tanto, me parece a mí que derogar la ley de abuso innominado de funciones para salvar a Caloia y a Lorenzo ya se pasó de los límites de lo que es sobrepasar por encima de los derechos y de las leyes de este país. Violar la Constitución no le alcanzó al Frente Amplio, aplastando el plebiscito del 2009, y a partir de ahí una andanada de leyes inconstitucionales que terminan con la caída de la propia ley regulatoria, la ley de caducidad, con la caída de la ley de los impuestos al agro y con la caída de la ley que quiso cambiar la historia de la ley de concursos para beneficiar a determinados sectores, para beneficiar al Estado y tratar de generar a través de ese remate trucho el salvataje de una aerolínea que ya estaba en el suelo y no tenía posibilidad de remontar. Eso nos llevó a un costo de 387 millones de dólares que los vamos a pagar los ciudadanos. Pero lo hemos comentado, pero ¿cuál es el hecho político acá? El hecho político es la responsabilidad que tiene el expresidente Vázquez y el contador Danilo Astori, que fueron los inventores de Campiani. Pero si uno mira el escenario 2013 de cierre, el modelo económico se agotó. Se agotó y nosotros lo venimos denunciando desde el 2012, cuando el escenario internacional cambia el viento y Brasil empieza a generar un cambio de timón en su política económica, generando primero la reducción de las tasas de regulación monetaria, generando el aumento del crédito productivo a largo plazo con tasas preferenciales, la reducción de los gastos superfluos del Estado y una devaluación permanente y creciente que sigue avanzando en Brasil. Con esto Brasil reacomodó su escenario, que había crecido un 0% y empezó a crecer a ritmos aceptables y va a volver a crecer este año. Esto nos trajo consecuencias al Uruguay porque nuestro principal mercado de acceso de media y alta tecnología es Brasil y Argentina, que se llevan entre un 28 y un 30% de la manufactura de alta y media tecnología en el Uruguay. Por lo tanto, la devaluación brasileña nos complicó el escenario. La devaluación de Argentina, con el doble o triple cambio, como lo quieran llamar, que va a un proceso de ajustarse lógicamente hacia el cambio de arriba, y eso nos va a afectar más, nos trajo como consecuencia este año de 2013, cierre de 2013, que el 70% de la inversión de argentinos en el factor inmobiliario se detenga en construcción, se detenga en compra de viviendas, se detenga en todo sentido. Pero no solo por la devaluación de Argentina, sino por la ley aquella que advertimos que no debía firmar al Uruguay, siendo que Argentina no nos estaba dando nada a cambio y nos había generado un conflicto larguísimo que nos había afectado económicamente, como fue el conflicto por la planta de celulosa UPM y que aún continúa, que es la ley de intercambio de información financiera. Esta también ha afectado la economía en el Uruguay. Este año de escenario para el turismo, el departamento de Canelones tiene una excelente zona turística, va lógicamente con el escenario de cambio de moneda en los hermanos países de Brasil y Argentina, lógicamente se va a ver resentido. Agregarle a esto que el escenario para los granos cambió, el escenario mundial, la especulación sobre los granos empieza a bajar, por lógica, porque Estados Unidos empieza a crecer o a estabilizarse, los mercados europeos también, y esto trae como consecuencia que el retiro de los capitales que habían venido a la región o los capitales que estaban colocados en especulación de grano se empiezan a retirar al mundo central, a las bolsas de intercambio financiero, con, lógicamente, cuando el mundo financiero central empieza a mejorar, los capitales que vinieron a la región se empiezan a retirar. Por lo tanto, va a generar iliquidez en la región el retiro de capitales. Lógicamente que ya la inversión en el Uruguay productiva extranjera no va a ser tan atractiva porque el país es un país sumamente caro. No acompañar la devaluación de Brasil, no acompañar las políticas económicas que lleva generando nuestro principal socio y nuestro principal comprador, nos llevan a perder competitividad permanentemente y ya los sectores agropecuarios
tanto la ganadería como los granos, el arroz y la lechería van a empezar a sentir el peso de la falta de competitividad en los mercados internacionales. Las diferencias cambiarias son muy importantes y el ancla cambiaria del gobierno sobre el dólar, a pesar de que se diga que no hay ancla cambiaria, estamos en el escenario anterior al 2002. Por lo tanto, el escenario 2014, 2015, 2016 para un nuevo escenario político que puede cambiar la historia del país, donde el Partido Nacional pueda volver al gobierno, vamos a tener que llevar al país a un modelo económico mucho más productivista, de más desarrollo, y eliminar el modelo monetarista y neoliberal que ha desarrollado el contador Astori y sus equipos económicos, que han terminado muy mal el año 2013 y comienzan muy mal, porque este tema de Plunay no termina, pero comienza muy mal el escenario 2014 para el país. Por lo tanto, esto es un tema que todos tenemos que visualizarlo cuando tenemos 600.000 uruguayos que ganan menos de 10.000 pesos y más de 160.000 jubilados que están por debajo de esa franja y que además se les ocupa impuestos con el IAD, un montón de temas que están arriba de la mesa y que hacen a que nunca se repartió la riqueza que el Uruguay generó en los últimos 7 años. Por lo tanto, el escenario para adelante va a ser del Uruguay, de un crecimiento, sí, relativo, pero de haber desaprovechado todo el viento a favor y los recursos necesarios para generar los cambios estructurales que el país pide, nos coloca en un escenario bastante complejo 2014, 2015 y 2016, cuando esté en funcionamiento el próximo gobierno. Por lo tanto, de toda forma, este 2014 hay que pensarlo en función de lo que puede ser un país como el nuestro, productor de alimentos naturales al mundo, y ahí en ese escenario tenemos que defender nuestros recursos naturales, la comida, el agua dulce, que va a ser la única herramienta de intercambio. Pero para eso necesitamos generar políticas económicas en función del país productivo y no contra el país productivo. Ya estamos hartos, todos y sobre todo los orientales, pequeña, mediana empresa, trabajador nacional, productores, de que década tras década las políticas vayan en contra del desarrollo productivo nacional, de a favor de las transnacionales o a favor de intereses especulativos financieros internacionales como fueron en la década del 90. Hoy los especuladores financieros internacionales están a través de las grandes corporaciones o a través de las especulaciones en los mercados de grano. Pero en definitiva, los países que producen comida tienen un destino promisorio para las próximas décadas y Uruguay es uno de los grandes productores de alimentos del mundo, conjuntamente con Brasil, Argentina, Paraguay, Bolivia y otras áreas del continente. Somos y seremos lo que le va quedando al mundo para comer. Por lo tanto, tenemos destino cierto como país, pero para eso tenemos que pensar el escenario con visión de largo aliento, con otra política económica, con una política de seguridad que nos permita a los orientales vivir en paz y en armonía, con una política de educación que nos permita desarrollarnos e incluir conocimiento hacia el futuro de las próximas generaciones para competir en el mundo del conocimiento, que es el que hoy empieza a dominar el planeta conjuntamente con las comunicaciones. Por lo tanto, este escenario 2014, a pesar de las señales amarillas, a pesar de todo lo que hemos vivido y estamos viviendo, es un escenario de cambios, es un escenario 2014 de elecciones nacionales, es un escenario de internas, pero además de elecciones nacionales, donde van a competir dos modelos de país. El modelo que quiere continuar la izquierda por este camino de destrucción del aparato productivo nacional y de generación de graves problemas para la nación, o un nuevo escenario donde el Partido Nacional, como segunda fuerza política, pueda generar una propuesta alternativa a lo que va a presentar el candidato del Frente Amplio, doctor Tabaré Vázquez. En ese escenario, el Partido Nacional va a tener que consolidar una propuesta alternativa de cambios estructurales mirando 20, 25 años para adelante, si es que quiere transformar la realidad y retomar los anhelos y las aspiraciones de la ciudadanía en su conjunto, que hoy está esperando que se le dé respuesta a lo que se prometió y no se cumplió. Y en ese escenario el Partido Nacional deberá moverse. Es un escenario de futuros para todos los orientales. Usted y todos nosotros con el voto el día que nos toque votar, ahí no hay diferencias raciales, ni diferencias culturales, ni ideológicas, ni económicas, ni religiosas.
cuando uno va a la urna con el voto somos todos iguales y todos decidimos. Por lo tanto, 2014 es un año de visión de largo aliento. Por lo tanto, pensar en el 2014 es pensar en decirles a ustedes, desearles un excelente 2014, un feliz 2014, que puedan disfrutar con la familia, no solo la noche del 31 y el 1, sino que puedan disfrutar de las vacaciones. Pero también pensar en este 2014 que todos los orientales, todos los que nos estamos viendo en este mano a mano, tenemos una instancia decisiva en el mes de junio y otra en octubre y en noviembre, que puede cambiar el destino del país, para bien o para mal. Por lo tanto, ahí se va a dividir las aguas y la visión de largo aliento del país. Y los orientales todos, sin miramiento de banderas políticas, tenemos que tener una conciencia muy clara. Cuando las cosas no funcionan, cuando las cosas no van bien, cuando en definitiva lo que se plantea no da resultados, no hay que tener miedo a cambiar y a retomar otro camino en política para poder transformar la realidad. Los partidos son las herramientas políticas necesarias para transformar la realidad, pero hay partidos que viejas banderas flamearon en otro tiempo y hay que hacerlas flamear de nuevo, que son las banderas del Partido Nacional, las de Wilson Ferreira, las de Aparicio Saravia, de Leandro Gómez, de Oribe, de Herrera. Y ese partido de viejas banderas hoy tiene una oportunidad histórica, en un escenario complejo, poder retomar la posibilidad de gobernar el país y cambiar la realidad como ya lo hizo en otros tiempos. Por lo tanto, yo quiero despedirme en este programa con un abrazo de buenas para el 2014, de anhelo de que el escenario 2014 sea favorable para todos los orientales, a pesar de las luces amarillas del horizonte. Pero a la vez que es un escenario de año electoral, de año político, sea el escenario donde todos los orientales podamos tomar una decisión en conjunto de cambiar la realidad del país. Un país que tiene un destino extraordinario por ser justamente productor de alimentos naturales al mundo y por ser reservorio de agua dulce y quizás de energía. Ojalá también podamos encontrar gas y petróleo y el Uruguay tendrá un destino extraordinario. Pero somos y seremos productores de alimentos y el único destino que tiene América del Sur hoy, por ser la última reserva agrícola del planeta y sobre todo nuestro Mercosur, es justamente ese elemento fundamental que es la comida y el agua dulce. Preservarla para el mundo que no la tiene y ese intercambio nos va a dar las posibilidades de generaciones y generaciones de desarrollarnos en armonía y en conocimiento. Así que feliz y abrazo para el 2014, nos veremos en la próxima semana. Les mando un abrazo.